el ciclo en el tiempo que se nos ha establecido, ¿ya? Pasamos de una vez, chicos, al estudio de los alvéolos pulmonares y a ver los puntos claves que son preguntas de examen de admisión de esta partecita, ya que de aquí, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? De aquí siempre vienen bastantes preguntas y así lo demuestran los bancos que tenemos de preguntas desde el 2000 todavía, ¿ya? Pulmonares como la última parte de la porción respiratoria. Los alvéolos pulmonares eran una especie de sacos, más parecido a globos llenos de aire, que en su conjunto formaban algo parecido a un racimo de uvas conocido como el saco alveolar. ¿Sí? Saco alveolar, ¿no? Tiene un aspecto de un racimo de uvas, si ustedes podrán ver. Cada una de estas bolitas que ustedes están viendo se llama saco alveolar, ¿ya? Entre saco alveolar y saco alveolar existe en realidad una pared que los separa. Ustedes podrán apreciar acá, de un colorcito medio, ¿no? Claro, que hay unas paredes que están separando alveolo con alveolo. O sea que existe, señores, separación entre alveolos. Hay algunas enfermedades que van a destruir justamente estas paredes que existen entre alveolos y alveolos, ¿ya? Se pueden destruir, señores, causar, por ejemplo, los famosos enfisemas, ¿ya? Entonces, lo normal es que siempre existe una separación entre alveolo y otro alveolo mediante estas paredes conocidas como los tabiques interalveolares, ¿ya? Vamos a poner nombrecito aquí. Estas paredes que están separando alveolos simplemente se llaman, ¿no? Tabiques, o sea, paredes, tabiques interalveolares, porque están entre alveolos, ¿ve? Así de simple, nada más. Pero estos tabiques interalveolares separan, pero también existe una forma de comunicación entre alveolo y alveolo. Acá podemos ver dos alveolos y podemos también observar el tabique que se encuentra en el medio separando a los dos alveolos. Pero podemos observar que hay un poro, una comunicación que está en el tabique, que permite que el aire pueda ir en ambos sentidos y así regular presiones entre los dos, ¿no? De repente por ahí a uno le llega más aire, este tendría mayor presión que el otro. Nosotros queremos que haya la misma presión en un alveolo y en el otro también. Por eso existe en el tabique interalveolar un poro que permite la comunicación y por ende el paso del aire de un lado al otro lado. ¿Cómo se llama? Poros de Kohn. Nada más así. ¿Ya? Está simple la cosa hasta el momento. ¿Ya? Poros de Kohn. Así se le conoce. ¿Ya? Los poros de Kohn. Simplemente. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿los alvéolos se separan entre sí? Claro. ¿Cómo? Por tabiques interalveolares. Pero los alvéolos también se comunican entre sí mediante los poros de Kohn. ¿Ya, chicos? ¿Ve? Sencillo. ¿Cuántos alvéolos tenemos aproximadamente en nuestros dos pulmones, ¿no? En total tendríamos aproximadamente unos 300 millones de alvéolos pulmonares. En total, ¿no? Pero es un aproximado, ¿no? 300 millones de alvéolos pulmonares, ¿ya? Que si nosotros agarraríamos estos 300 millones de alvéolos pulmonares y los juntaríamos y los aplanaríamos, crearíamos una lámina de 140 metros cuadrados. O sea, la verdad es que en los pulmones existe una área bastante grande donde se va a realizar pues la hematosis, ¿ya? Entonces, en total forman un área de 140 metros cuadrados. Entonces es un área bastante grande. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces esos son datos importantes. Ahora, por ejemplo, conocer cuánto de aire puede entrar en cada alveolo, diámetro del alveolo y todas esas cosas, vamos a dejarlo de lado porque sabemos que eso nunca va a venir en un examen. ¿Ya, chicos? Nunca va a venir. Vamos de una vez a ver cómo sería un alveolo por dentro y qué cosas pueden preguntarnos en el examen. ¿Ya? ¿Qué pueden preguntarnos en el examen? ¿No aparece lo que estoy escribiendo, chicos? Una especie de racimo de uvas, ¿no? Estábamos mencionando a lo que se le conocía con el nombre del saco alveolar. Saco alveolar, que es, como les decía, una especie de conjunto de alveolos, ¿ya? Una especie de globitos llenos de aire, ¿ya? Eso vendrían a ser, señores, el saco alveolar, un conjunto de alveolos. También estábamos, al profesor Pedro, dice, lo tienen.
A ver, vamos a hacer más datos, ¿ya? Son la última generación. La última generación. A ver si recordarán las generaciones que hemos visto en la anterior clase, la última generación debería ser el número 23. Es decir, aquí una vez que llegamos a los alvéolos, ya no hay más después de esto. Aquí termina la vía respiratoria. Aquí es el final, ¿ya? Recuerden que los alvéolos tienen paredes muy delgadas, ¿no? Tienen paredes finas, ¿no? Por eso era el lugar preferido para el proceso llamado la hematosis, ¿verdad? Muy bien. Y por supuesto lo que estábamos mencionando, ¿no? Más o menos en promedio tenemos unos 300 millones de alvéolos pulmonares, 300 millones de alvéolos, y que en conjunto forman un área de 140 metros cuadrados, ¿verdad? 140 metros cuadrados. Entonces es un área bastante para realizar la hematosis, ¿no? Entonces, acá estábamos mencionando que los alvéolos en realidad estaban separados entre sí por unas paredes que acá se puede observar, ¿no? Ustedes pueden ver ahí unas paredes que están separando un alvéolo de otro alvéolo. ¿Cómo habíamos dicho que se habían llamado esas paredes? Simple, ¿no? O sea, no tienen un nombre extraño, simplemente se le llaman tabiques interalveolares, ¿ya? Tabiques interalveolares. Ya está. Entonces, te preguntan, ¿no? ¿Quién separa un alvéolo de otro alvéolo? Qué fácil, tabiques interalveolares. Pero también estábamos mencionando que existe una pared que los separa, pero también ustedes verán ahí agujeritos que perforan estos tabiques para que el aire pueda pasar de un lugar al otro, para así regular las presiones. Puede que un alvéolo esté recibiendo más presión que el otro. Nosotros queremos que toda la presión sea equitativa en todas partes. Por eso es que existe un poro, aquí llamado, ¿no?, el poro de Kohn, o los poros de Kohn, poros de Kohn, así se escribe, los poros de Kohn, que permiten que el aire pase de un alvéolo a otro alvéolo, como estoy colocando aquí la flechita. ¿Ya? Entonces, ¿existe una separación entre alvéolos? Ya. Pero también existe una comunicación entre alvéolos. La separación, tabiques interalveolares. La comunicación entre alvéolos, poros de Kohn. Ya está. ¿Ya? Ahora, rápidamente nos vamos a la parte interna del alvéolo. Agarramos solo un alvéolo, a ver, todos vayan a ver el gráfico del lado derecho. Este es un, ¿no?, gráfico de un alvéolo. Efectivamente parece un globito lleno de aire. Tiene un diámetro más o menos de unas 300 micras, ¿no? 300 micras de diámetro, ¿ya? En su interior encontramos células de origen epitelial, ¿ya? Células de origen epitelial cubierto por tejido conectivo. Entonces, vamos a comenzar hablando de su cubierta, ¿no? Ahí está, su cubierta. Ustedes ven acá una capita de color medio amarillito, ¿no es cierto? Es su cubierta. Esa cubierta, señores, es tejido conectivo, llamado membrana basal. Membrana basal, así se le conoce, ¿ya? ¿Y qué cosa es una membrana basal? Vamos a poner una flechita aquí. Una membrana basal no es nada más que tejido conectivo del tipo areolar, o sea, tejido conectivo laxo. Huevo, ¿no es cierto? Tejido conectivo laxo. Es un tipo de tejido conectivo, ya que nosotros tenemos un montón de tejidos conectivos. Un tipo es el laxo, ¿ya? Ahora, yo sé que nunca hemos hecho tejido conectivo porque eso ya lo han quitado del prospecto. Pero algo importante que hay que recordar es que en el tejido conectivo viven las células de defensa. Es el lugar donde ellos se desempeñan correctamente. Si tenemos una infección, ¿dónde están las células del sistema inmunológico? ¿Y dónde van a pelear? Aquí. En el tejido conectivo es el lugar de batalla. ¿Ya? Entonces, justamente en este tejido conectivo vamos a hablar de una célula que nos importa para el examen. De tantas células que existen en el tejido conectivo, solo vamos a mencionar a una que es familiar para muchos de ustedes. Esa celulita que está ahí, de color verde, que es un macrófago, ¿no? Un macrófago es una célula del sistema inmunológico innato, no adaptativo, no específico. Ahí está, así es, ¿ya? Cuando encuentra un agente extraño, algo que no es del cuerpo o algo que está mal en el cuerpo, este señor se lo va a fagocitar. Y sabemos que fagocitar es un acto en el cual esta célula va a enviar evaginaciones, como una especie de brazos, y que va, por ejemplo, fagocitarse, va a tragar, por ejemplo, una bacteria. Imaginemos que acá llegó una bacteria al alvéolo.
Y el macrófago se lo va a tragar, no con el objetivo de nutrición, ¿no es cierto? Un macrófago no fagocita, no traga una bacteria, por ejemplo, para nutrirse, sino este lo hace con el objetivo de defender nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a colocar F, función de la célula polvo. Es ser un macrófago. Citar la fagocitosis, chicos, ¿ya? Fagocitosis. Fagocitosis es tragar, ¿no? Ahí está, miren, está comiéndose una bacteria. Entre paréntesis especificaré, por favor, de repente para los nuevos, esto no es para nutrición de la célula, esto es con objetivo de defensa, ¿ya? Entonces, si llega, digamos, acá una bacteria, logra llegar a nuestro alveolo, nosotros tenemos, mira, un mecanismo de defensa que ahí está esperando. En este momento, todos en nuestros alveolos tenemos macrófagos, ahí están descansando. Llega un agente extraño, inmediatamente lo fagocitan, ¿ya? Y sabemos pues que a veces este señor no es suficiente para podernos defender. Entonces, ¿qué hace? Una vez que se traga, por ejemplo, la bacteria, a ver, te cuento nada más, ¿ya? No es necesario que anotes nada de esto. Cuando el macrófago traga la bacteria, inmediatamente se da cuenta que él no puede con el trabajo, solo no puede con el trabajo. Así que empieza a secretar unas moléculas que son unas moléculas mensajeras que van a llamar al resto de sus amigos. Por ejemplo, si es una bacteria, llamará a un especialista en matar bacterias, por ejemplo, los llamados neutrófilos. Los neutrófilos vienen a la batalla y estos llaman a otros, a los linfocitos, etcétera. Entonces es una cascada de reacciones. Células inmunológicas vienen a batallar aquí al alveolo para poder combatir la infección. ¿Ve? Así sirve entonces nuestro macrófago, está ahí para alertar al resto. Esta es una pregunta típica. Vamos a ponerle su aspita merecida, porque siempre preguntan, ¿cuál es el macrófago del alveolo? Célula polvo. Es un macrófago cualquiera. Un macrófago que vive en cualquier parte del cuerpo, solo que cuando vive aquí le ponen su nombre célula polvo. ¿Ya? Eso es una pregunta de examen, chicos. Ahora, lamentablemente, pues señores, como les mencionaba, en una infección hay una batalla entre células de defensa y el agente agresor. Y lamentablemente, no solo las bacterias van a resultar dañadas, sino también todas estas celulitas que están aquí. Como les mencionaba en la anterior clase, una guerra no solo mata soldados, sino mata a muchos civiles que no tenían que ver nada en la guerra. Lo mismo, estas células que estás viendo acá de color azul y de color rojito aquí dentro, también van a ser severamente afectadas en esa batalla. Entonces, ahí es cuando se produce una terrible inflamación y se produce pues la llamada neumonía, chicos. Una neumonía es cuando acá empieza a afectarse estas células. ¿Y cuál es el problema y la gravedad, por ejemplo, de una neumonía? El problema de eso es que estás afectando al lugar donde se produce la parte más importante del sistema respiratorio, la hematosis. Lo más importante del sistema respiratorio se produce aquí, la hematosis. Y si tú dañas estas células, ¿cómo se va a producir la hematosis? Se va a producir en menor cantidad y si esto se agrava, pues simplemente no se va a producir. En otras palabras, una neumonía estaría causando la asfixia del paciente y se va a morir porque no va a poder intercambiar gases. Así de simple, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas celulitas aquí que viven tranquilamente y que en el caso de que haya una infección, digamos, se pueden ver severamente dañadas? Una de ellas se llama el neumocito tipo 1, así se le conoce, ¿ya? Es el único nombre que vamos a ver, ¿ya? No más nombres, es suficiente con que sepas que este señor se llama neumocito tipo 1. Son células epiteliales, ¿ah? O sea, de origen epitelial, son estas de color rojito que vemos ahí, ¿ya? Listo. Y tenemos luego a unas células, acá yo le he dibujado de color azul, le dibujo de color azulito, y se le van a conocer con el nombre de neumocito tipo 2 o célula ceftal, también tiene ese nombre, ¿ya chicos? Neumocito 2 o también conocido como la célula ceftal. Ya está, listo. Tenemos dos células. Si ustedes quieren, anoten eso, ¿no? Estas dos células de acá son de origen epitelial, son células epiteliales, ¿ya? Listo. Estas celulitas tienen sus funciones. El número 1, el neumocito número 1, tiene por función realizar y permitir la hematosis. Y eso lo voy a colocar en un cuadrito, porque es importante recordar para qué sirven estas células aquí. El hematosis.
Y uno se preguntará, ¿y por qué este señor es el elegido para este procedimiento tan importante? Porque es plano, es plano. Mencionamos la primera clase que los alvéolos tenían que tener las paredes más finas posibles. Mientras más fino es más rápido que los gases puedan atravesar sin ninguna dificultad. Entonces, como el neumocito tipo 1 es plano, los gases tranquilamente atraviesan, el oxígeno ingresa y el dióxido de carbono sale, ¿verdad? Eso es hematosis. Eso, señores, es la función de nuestro amigo el neumocito tipo 1, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan patología y hagan, por ejemplo, ¿no? El sistema respiratorio en la universidad, van a ver y estudiar qué le pasa a este neumocito tipo 1 cuando hay pues acá una infección. ¿Qué le sucederá? Eso es lo que ustedes van a aprender. Por ejemplo, en una inflamación que suceda acá por una infección, esta parte, por ejemplo, se llena de agua. Las paredes se llenan de agua. Es lo que sucede en las inflamaciones, chicos. ¿Ya? El agua que está en la sangre se sale. Lo conocen como extravasación de agua. Esa agua, señores, y tú sabes que si una pared en el alveolo cuando es delgado, hay buena hematosis. Y si se vuelve grueso, ¿habrá buena hematosis? No va a haber buena hematosis. Entonces ese es el problema, ¿no? Las células de acá se dañan. No va a haber una correcta hematosis. ¿Ya? Listo. Nada más. Ahora, el neumocito tipo 2 es la célula más abundante, pero no importa que sea la más abundante. Ocupa muy poco espacio por su forma cilíndrica que tiene. ¿Ya? Esta célula es la encargada de producir una sustancia, esa es la pregunta, por eso de una vez estoy simplificando. Esto de acá es la pregunta, ¿no? Listo. ¿Cómo se llama la sustancia que producen estas celulitas? Se llama la sustancia surfactante, ¿no? O líquido tensoactivo. Acá lo dicen, esto es la preguntita. Eso es. ¿Qué producen? Ya. Nunca he visto cuántos son, qué forma tienen, cuánto espacio ocupan, pero de todas maneras se les está dejando ahí, por si acaso, ¿no? Pero siempre, como te digo, recalco que lo que está en cuadrito, eso es lo que no debes olvidar nunca, ¿ya? El resto, aunque sea de repente por ahí te olvidas, pero lo que le pongo a espita, lo que lo pongo en cuadrito, eso no debe jamás olvidar al alumno, ¿ya? Entonces, ¿qué es ese famoso líquido surfactante y cuánto produce? A ver, miren acá. A ver, vamos a poner unas flechitas aquí indicando que estas células están produciendo ese líquido surfactante. Ojo, el líquido surfactante, chicos, se produce en estas células y no llena, cuidado que piensen que ese líquido lo llena por completo el alveolo. Un alveolo lleno de agua no te permitiría la hematosis, ¿ya? No te permite la hematosis si todo está lleno de agua. El líquido surfactante es solamente un líquido que cubre, una fina capita de líquido surfactante que cubre, que moja, que humedece, si quieres dilo así, la superficie de las células que están dentro del alveolo. Nada más, así, se forma una capita, o sea, no pienses que el líquido surfactante llena por completo el alveolo, o sea, nuestros alveolos no son globos llenos de agua, sino llenos de aire. Ya el surfactante solamente está cubriendo la superficie. Eso quedó claro, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué sirve? Eso es pregunta. Otra pregunta es, ¿y cuántos y cuándo se produce? ¿Ya? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo se produce este surfactante? ¿Ya? Entonces vamos a anotar de una vez cuándo se produce. Aquí abajito. ¿Ya? Ponemos aquí una flechita. Listo. A ver, señores, esto es una pregunta de examen de admisión. No me recuerdo si fue admisión o fue CEPRO. Creo que fue CEPRO. ¿Cuándo se produce esta sustancia surfactante? Ojo, inicia su producción, ¿sí? En el 7º mes de vida fetal. Vida fetal. ¿Ya? Ahora, por ahí, ¿no? De repente en el examen, en los exámenes generalmente de admisión te hablan en meses, ¿no? En la universidad no se habla por meses, se habla siempre todo por semanas, ¿ya? Bueno, es lo mismo, pues si te dice 7º mes, en qué semana estaríamos hablando? Estaríamos hablando más o menos en la semana 28, en las 28 semanas que tiene el baby. Ahí, ojo. Pero mira, entiende esto. No te estoy diciendo que el surfactante se produce inmediatamente ese mes, ese día y ya está. No, acá dice que inicia su producción. Poco a poco se comienza a producir el surfactante. Y cuando esté a punto de nacer ya tendrá el surfactante necesario para que el baby pueda respirar.
O sea, no es que desde el séptimo ya el baby ya puede respirar tranquilamente, no. Recién se está produciendo, o sea, tiene que haber una cantidad necesaria para que el pulmón funcione. Y eso no va a tomar pues un día, 2 días, va a durar meses hasta llegar al término de la gestación y de la formación pues del feto. ¿Ya chicos? La pregunta es, ¿cuándo inicia su producción? Tú marcas séptimo mes. Alguien dirá, profe, ¿y qué tal no hay séptimo mes? De repente hay sexto. Ya marca pues sexto si no hay séptimo mes, lo más cercano posible, porque no necesariamente sí o sí en todos los fetos se produce pues en el séptimo mes, puede ser unas semanitas antes, unas semanitas después, es variado, estamos hablando de un promedio, ¿ya? Listo, entonces tómale fotito, baby, al toque nomás. Recuerdo yo, cuando todavía estaba preparado en la universidad, me hablaban de los componentes del surfactante y tenía que aprendérmelo, ¿ya? Por si acaso, nada más digo, si es que alguien quiere los componentes del surfactante, no es necesario que te lo sepas todo. Esto vendría, cosa que lo veo bien difícil que venga, te preguntarían cuál es el componente más abundante y más importante del surfactante. Aquí está. Es un fosfolípido que ustedes lo conocen muy bien, se llama dipalmitoilfosfatidilcolina, o también llamado, pues sabes que la fosfatidilcolina también es llamado lecitina, entonces pues llámalo dipalmitoilecitina, da igual. Entonces, al menos solo esito, recuérdate, ¿ya? Si es que quieres, claro. Ya, el resto ya no, déjalo de lado porque jamás va a venir en el examen. Ahora, si te gusta aprender, ¿no? Tienes una muy buena memoria y buen espacio en el cerebro, ya, pues apréndetelo todo, ¿ya? Bien, ¿para qué sirve? Aquí está el detalle. Esta es la preguntita. Función, función. Vamos a poner acá su aspita, porque esto es lo que no debes olvidar. Tal como te digo, con esos términos. Porque hay otra manera de explicar para qué sirve el surfactante. Ya aplicando la biología, aplicando la física, ¿ya? Aplicando la biofísica se explica esto, pero no perdamos ya tiempo en eso. Simplemente decimos lo siguiente. Función. Sustancia surfactante sirve para evitar que tus alvéolos se desinflen. Y cuando un alvéolo se desinfla se llama colapso. Eso es. Un alvéolo no debe colapsar, es decir, sus paredes no deben pegarse como un globo desinflado. No. ¿Y eso por qué? Entonces, vamos a los dos casos de acá abajito y con eso vamos a entender rápidamente por qué los alvéolos no deberían de colapsar, ¿ya? Entonces, miren, vamos con el primer caso de este baby. Mira, este baby, pobrecito, ¿no? Está enfermito, ¿ya? Es un recién nacido, un neonato, que lamentablemente no pudo respirar correctamente y desarrolló un síndrome conocido como el síndrome de las membranas hialinas o el síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal, así se llama, ¿ya? Síndrome de membranas hialinas o ya síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal. Ya está. Mire, pobrecito, ¿no? Eso es recién nacido. Ni siquiera es prematuro, nada, es recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿qué le sucedió a este baby? Cuando nació, acá vamos a poner recién nacido, ¿no? Cuando nace, el aire ingresa por un proceso conocido como la inspiración. Eso vimos en la primera clase, la inspiración. Gracias a la inspiración, el baby ingresa el aire a sus alvéolos pulmonares, ¿no? Ahí queremos que el aire llegue. Entonces vamos a poner estas bolitas de color amarillo que simbolicen el aire. El aire ingresa. Cuando el aire ingresa, miren, por primera vez en su vida, sus alvéolos se inflan, mira, se inflan. En ese momento de su vida comienza a realizarse un proceso vital para la supervivencia llamada la hematosis. El oxígeno comienza a ingresar a su torrente sanguíneo. Bueno, vamos a colocar con rojito ya. El oxígeno ingresa al torrente sanguíneo y el CO2 producido por el metabolismo celular sale. ¿Y eso por qué es importante? Porque antes quien le daba eso al baby era la placenta mediante el cordón umbilical. Pero ahora este señor pues ya no va a tener su cordón umbilical. Así que no le queda otra que tiene que respirar para darle oxígeno. Lo que estamos viendo aquí es la hematosis. Por primera vez en su vida se produce eso. Hematosis. ¿Ya, chicos? Hematosis. Listo. Genial. Si el baby respira por su cuenta, si es que llora mucho mejor por él todavía, entonces está todo genial. Pero este baby resulta que se vio que inspiró y seguido de una inspiración, o sea, tú no te quedas inspirando nada más, sino inmediatamente inspiras y a los segundos debes botar el aire, eso se llama expiración. Entonces el baby expira, ¿no? Mediante el proceso de la expiración, bota el aire de los alvéolos
Y el problema es que todo el aire se sale. Mira, todo el aire se sale. Y al final el alveolo se queda vacío. Y cuando el alveolo está vacío, pues es como un globo sin aire. Se desinfla. Colapso alveolar. Entonces, cuando hay un colapso alveolar, aquí en el alveolo no hay aire. ¿Sí? Vamos a poner acá una flechita. Acá no hay aire. Se salió el aire. Ya. Ahora díganme ustedes, ¿qué cosa es hematosis? A ver, recuerden en su cabecita nomás, ¿qué cosa es hematosis? Hematosis es Intercambio de intercambio de gases. gases. Ahí está, lo dijo su compañero, es intercambio entre alveolo y capilar sanguíneo, ¿ya? Eso es hematosis. Baby, ¿pero qué vas a intercambiar si el alveolo está sin aire? ¿Qué vas a intercambiar si ahí no hay aire? No se puede intercambiar nada porque aquí no hay aire. Entonces, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es el problema de un alveolo colapsado? Que no va a haber aire, no va a haber hematosis. Entonces este pobre baby, mira, comienza a asfixiarse y es necesario pues que el baby entre pues a cuidados intensivos y que le empiecen a suministrar el surfactante exógeno. Para hay pues medicamentos que le pueden suministrar y hacer pues evaluado el baby, mira, pobrecito, ¿no? Tan solamente a la media hora de haber nacido, mira, acá eso no es necesario que lo aprendas, pero mira, solo para que te explique bien, se ve en una radiografía, mira su pulmoncito del baby, y alguien dirá, profe, está normal. No, lo normal es lo que está abajo, mira, debería verse en negrito, eso significa que hay aire en sus alveolos, pero acá está medio blanquito, ¿no es cierto? Eso significa que sus alveolos están sin aire, el pobre baby no está respirando, en otras palabras, ¿no? Entonces al baby, obviamente, se le medica todo, y cuando se le medica pasa lo siguiente. Vamos abajo, mira, vamos abajo. A ver, ahora sí el baby comienza a respirar. Nuevamente vuelve a inspirar. Inspiración. Vale. Inspiración. Entonces el baby inspira y el aire ingresa a sus alveolos. Estamos hablando, ¿no?, del recién nacido. Entra de nuevo a sus alveolos. Ahora vemos cómo sus alveolos se inflan con aire. Pero después de la inspiración, lamentablemente sigue una expiración. Inspiración. Pero después de expirar, como si fuera arte de magia, seguimos teniendo aire en los alveolos. ¿Por qué? Si hemos botado el aire, ¿por qué sigue habiendo aire en los alveolos? Gracias a una sustancia que ha evitado que los alveolos se desinflen. Estos puntitos rojos están representando a esa bendita realmente sustancia surfactante. ¿Está? Listo. Cuando hay surfactante, se evita que las paredes del alveolo colapsen. Ya la explicación del por qué lo vas a ver más adelante. Tiene que ver mucho con la tensión superficial, una propiedad que ustedes han visto en el tema de agua. Ya en la parte de biología, cuando han hecho agua, han hablado de tensión superficial, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver el surfactante con esa tensión superficial. El detalle es simplemente que el alumno debe recordar que gracias al surfactante, el alveolo no colapsa, no se desinfla, a pesar de que botamos el aire. En este momento yo les pediría, digamos, a todos, a ver, intenten botar, soplen, boten, eso se llama expiración forzada, boten el aire todo lo que puedan, hasta que sientas que ya no tienes aire en los pulmones. Entonces uno empieza a botar y botar y dice, no, ya no hay más, y comienza a respirar de nuevo. Pero la verdad es que por más que tú intentes botar todo el aire, jamás vas a poderlo hacer. En promedio, más o menos, en una persona que ha intentado botar todo el aire de sus pulmones, siempre le van a quedar unos 1100 mililitros de aire ahí adentro, siempre. Y uno dice, ¿y por qué? Si tú quieres botar todo el aire de tus pulmones, tendrías que colapsar tus alveolos. Colapsarlo y ahí recién botas todo el aire. Pero gracias al surfactante, es imposible que mis alveolos colapsen, no se pueden desinflar. Así que uno bota todo el aire que puede, pero nunca va a poder botar el aire que está en los alveolos en su totalidad y por ende nunca va a haber colapso alveolar. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque por más que yo bote el aire,
siempre va a haber aire en mis alvéolos. Y eso me va a permitir tranquilamente realizar el proceso de intercambio conocido como la hematosis, ¿verdad? Listo. Hematosis. Listo. Ve. Entonces, este baby, mira, se le ha medicado, todos los cuidados, ¿no? O por supuesto, hospitalarios. Y mira, se ve como sus pulmoncitos a las 3 horas nomás ya están, mira, negritos, lo que indicaría que este baby ya tiene aire en sus alvéolos pulmonares y que estos ya no están colapsando y tranquilamente puede respirar. ¿Ve? Entonces, miren la necesidad de este surfactante, ¿no? Entonces, la mayoría de los babies que nacen, pues nacen con el surfactante ideal y los pulmones están listos para poder respirar. Un 2% más o menos de los recién nacidos puede que sufran de este síndrome, ¿no? De insuficiencia respiratoria por algún problema, pues que hayan tenido sus pulmones y no hayan podido desarrollar el surfactante necesario. Ahora, si eres prematuro, la cosa es peor, ¿sí o no? Si eres prematuro, hay una mayor probabilidad de que sufras incluso de esto, porque recuerda pues que todavía no tienes el surfactante necesario. Ahora, será mucho peor si naces mucho antes de tiempo, ¿sí o no? Mucho antes de tiempo, entonces significa que hay mayor probabilidad de que el baby sufra al final de este síndrome porque no presenta la cantidad necesaria de surfactante. ¿Ve? Así de simple. Tómenle foquito, chicos. Es importante recordar de todo esto, esta parte de acá arriba, que evitar el colapso de los alvéolos pulmonares. Listo. ¿Ya? Pulmones, hay que recordar pues que los pulmones se encuentran dentro de unas cavidades llamadas cavidades pleurales. Ya están dentro de las cavidades pleurales. Pero ¿qué serán esas cavidades pleurales? No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Pero ya recuerda que están dentro de unas cavidades llamadas cavidades pleurales. ¿Ya? Esto es importante, vamos a ponerle aspita, ¿ya? Aspita, aspita, aspita. Espacio que separa los dos pulmones, porque estos no están pegados. ¿Cómo se llama? Mediastino. Esto es preguntita. Espacio que separa los pulmones, mediastino. Ya está. ¿Qué forma tienen nuestros pulmones? Bueno, tienen una especie de apariencia de una pirámide triangular. ¿Ya? Voy a poner acá, pirámide triangular. ¿Ya? Es todo. Consistencia, parece una esponja. ¿Sí? Esponjosa. ¿Ya? Cuando la aplastamos, se siente como una esponja y hasta escuchamos el crepitar, como más o menos cuando aplastas una bolsa de papitas Lay's, ¿no? Cuando agarras una bolsa de papitas Lay's y la aplastas, escuchas cómo comienza a crepitar, ¿no? Las papitas. Lo mismo, cuando uno agarra un pulmón y lo aplasta, comienza a escuchar más o menos algo similar a eso. ¿Por qué? Porque cuando aplastamos los pulmones empiezan a estallar los alvéolos pulmonares que están llenos de aire. ¿Ya? Por eso se escucha así, un crepitar, ¿ya? Parece una esponja, por eso. Esponja y muy elástica. El pulmón es uno de los órganos que tiene una gran cantidad de tejido conectivo del tipo elástico. Y eso es muy bueno, es necesario en el pulmón. ¿Por qué la elasticidad es necesaria para los pulmones? Primero, para que el pulmón pueda expandirse cuando inspiramos. Mira, imagínate que este es el tamaño normal del pulmón. Y cuando tú ahorita decides inspirar de manera forzada, por ejemplo, a ver, inspira todo el aire que puedas, y vas a ver pues que tu pulmón se agranda de tamaño porque tiene justamente elasticidad. Eso permite que pueda expandirse y que se puede inflar, en otras palabras. Pero gracias a la elasticidad, también una vez que terminamos ese proceso, el pulmón puede regresar a su tamaño original. Eso es la elasticidad, ¿sí o no? Imagina que el pulmón no tendría elasticidad, de repente hasta puede, digamos, expandirse, pero luego, ¿cómo regresa a su tamaño original? Imagínate. Necesitamos elasticidad para que el pulmón se pueda expandir. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, hay factores ambientales que pueden hacer que esa elasticidad se pierda en el pulmón, ¿ya? Por ejemplo, una alta contaminación del aire, personas que viven en ciudades muy contaminadas, ¿ya? Personas que trabajan quizás en minería, o personas que consumen bastante el alcohol y fuman, ¿no? El tabaco.
Esos factores pueden hacer que el pulmón comience a perder poco a poco la elasticidad y ese tejido conectivo elástico sea reemplazado por un tejido conectivo colagenoso. Y él dirá, pues está bien, profe, colágeno, pero el colágeno no es elástico, chicos. El colágeno no es elástico. El colágeno es una proteína que le da resistencia a un tejido para que no se rompa. No le da elasticidad. Quien le da elasticidad es las fibras elásticas. ¿Ya? Entonces, si el pulmón pierde la elasticidad y es reemplazado por colágeno, el pulmón ya no va a poderse expandir lo suficiente. En el anterior siglo les mencioné, ¿no? Son personas que rápidamente se agitan, sienten que les falta el aire. Están subiendo las escaleras o las gradas, ¿no? Y rápidamente se comienzan a agitar. Uno podría pensar que algo está mal en el corazón o algo está mal en sus pulmones, ¿no? Como no puede expandir sus pulmones, le falta el aire, por ejemplo, frente a una actividad física. Entonces se le hacen exámenes volumétricos del pulmón y se puede saber, por ejemplo, si el pulmón está presentando una fibrosis pulmonar, un problema en el cual el pulmón deja de tener o empieza a perder la elasticidad. Entonces hay que evitar, chicos, todo eso, ¿no? Evitar contaminación, y no sé si eso podrán hacerlo, pero pueden evitar, por ejemplo, estar expuestos a humo del cigarrillo, como por ejemplo es el caso de ir a bares, discotecas, ¿no? Menos mal ya no hay ahora. Y fumar alcohol, el alcohol también es muy peligroso, también puede ser un factor que pueda causar esto. ¿Ya? Listo. Anatomía del pulmón. A ver, esto es facilito. A ver, recuerden, ¿el pulmón derecho y el izquierdo son iguales? No, no son iguales. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulmón derecho tiene 2 cortes. ¿Cómo se llamaban esos cortes? Cisuras. A ver, para el que es nuevo de repente, ¿qué cosa es una cisura? Anótalo. Cisura es un surco profundo. Eso es. Una cisura es un surco profundo. Eso es. Tan profundo que puede partir incluso a un órgano por la mitad. O, como en este caso, el pulmón derecho está siendo partido en 3 partes por 2 cisuras, una horizontal y una oblicua. ¿Ya? Y el pulmón izquierdo solo tiene una cisura, por ende solo tiene una, ¿no? Una doble división, nada más. Cada división se llama lóbulo. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2, nada más. Ahora, como verán, acá hay un señor invitado, acá al medio, que es el corazón. El corazón, cuando lleguemos a hacer el repaso de cardio, este señor siempre se va un poquito más al lado izquierdo, ¿sí? Se orienta al lado izquierdo, ¿ya? Bien, Esmeralda, por supuesto, de leña también afecta bastante eso. Uno pensaría y diría, pero las personas del campo son las más saludables del mundo. No es así, chicos. Cuando tú vas a estar rotando en el hospital, te vas a dar cuenta que estas personas que viven ahí en el campo tienen un poquito más de probabilidades de sufrir de muchas enfermedades por el descuido que no se le está orientando bien. Bueno, por ejemplo, cocinar a leña es terrible. Ese humo es igual que el humo de la contaminación del aire. Igual te va a causar el mismo problema. El mismo problema y más rápido todavía, ¿ya? Claro, todo lo que genere humos por contaminación va a generar ese problema a la larga en los pulmones. Por supuesto, estos problemas no se ven de la noche a la mañana, lo vas a sentir cuando seas un viejito, ¿ya? Julio, ahorita vamos a retroceder, ¿ya? Vamos a terminar primero esto. Ya, estábamos mencionando que el corazoncito es un órgano que generalmente pues se orienta, ¿no? Se orienta, le gusta irse al lado izquierdo y por ende aplasta a nuestro amigo el pulmón izquierdo. Cuando tú hagas anatomía real de un pulmón, vas a estudiar las huellas del pulmón. Cuando veas a un pulmón, vas a ver que en esta cara que estoy señalando ahorita con una flechita, se llama cara mediastínica del pulmón, está lleno de huellas, que en anatomía lo llaman impresiones, dejadas por muchas estructuras que viven aquí en el mediastino. Y vas a ver que el pulmón izquierdo tiene una gran huella como si le hubieran dado un súper masticón. Esa huella se llama impresión cardíaca. ¿Ya? Lo que hace que el pulmón izquierdo sea más pequeño que el derecho, o sea, el corazón le está quitando su espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama esa huella? Impresión cardíaca. Lo vas a ver, recuérdate, cuando veas el pulmón vas a decir, es cierto, el profe me había dicho que acá hay una gran huella como si le hubieran dado un mordiscón.
¿ya? Y vas a recordar, vas a decir, ya, esa es la impresión que le deja el corazón. El corazón lo aplasta. Ya, listo, queda. ¿Ya? Entonces, ahí también ya podemos saber que por culpa de esto, el pulmón derecho es más grandecito. Ahí está, 600 gramos en promedio. Es un promedio que estamos sacando. Ya, porque tienes que tener muchos factores. Uno es el sexo. Obviamente los varones tenemos un pulmón más grande que las mujeres, porque somos más espaldones. Dos, ¿dónde vives? Una persona de la sierra en comparación con una persona de la costa, pues su pulmón no es del mismo tamaño. Nosotros tenemos un pulmón más grande, ¿no? Nuestra cavidad torácica es mucho más grande que una persona que vive, por ejemplo, en la costa. Las mismas señoritas de la sierra pues tienen una espalda un poco más grande pues que las chicas que viven en la costa. Y esos son factores fisiológicos, ¿ya? Entonces, sacando en promedio todo eso, pues siempre el varón, perdón, el pulmón derecho le gana por 100 gramos al pulmón izquierdo. Mira, es en promedio, ¿no? 600 en promedio el pulmón derecho y 500 gramos el pulmón izquierdo. ¿Ya? Listo. No te me aprendas ya capacidad, ¿no? Tamaño peor ni loco. Recordar, por supuesto, eso sí. ¿Cuántas cisuras tiene? Vamos a poner las pitas, ¿ya? Número de cisuras y número de lóbulos en cada pulmón. ¿Ya está? Eso hay que recordar. ¿Ya? Entonces, ni loco te estés aprendiendo capacidad, dimensiones. Eso ya lo aprenderás, pues, baby, cuando sea necesario que aprender en la universidad. Mientras tanto, todavía no. El músculo que está debajo de los pulmones, así una pregunta de examen, se llama músculo diafragma. ¿Y qué es el músculo diafragma? Es el músculo más importante de la respiración. Es necesario que sepas eso. ¿Ya? Acá vamos a colocar músculo, chiquitito nomás para que más pase espacio, ¿ya? Músculo más importante de la respiración. Si este señor se paraliza, despídete, baby, despídete, ¿no? No la vas a contar, te vas a asfixiar. Porque la respiración depende del movimiento de este señor principalmente. ¿Ah? ¿No les ha pasado, por ejemplo, cuando estaban jugando su pichanguita, fútbol, ya por ahí alguien te abdomen o te da pues con la pelota, ¿no? Y sientes que no puedes respirar, ¿no? Sientes que no puedes respirar. Claro, tú te haces no pasa nada, tranquilamente, pero por dentro estás llorando porque no puedes respirar. Entonces eso sucede porque ese golpe, ¿no? Ha afectado al diafragma por un rato y nuestro diafragma se ha paralizado. Y por eso ves que no puedes respirarse, ¿no? Entonces eso es lo que sucede si el diafragma se paraliza, ¿ya? Hay enfermedades, por ejemplo, que pueden causar lesiones de las neuronas que controlan a los músculos esqueléticos, incluido el diafragma. Y por ende va a haber un momento en el que su diafragma de la persona deja de funcionar y ni modo tendrá que morir de un paro respiratorio. Hay medicamentos que se utilizan para anestesiar para los pacientes que pueden paralizar el músculo diafragma. Entonces, si una persona no tiene un conocimiento exacto de cómo utilizar esos fármacos, pues va a ser un asesino en potencia. Le va a administrar mal y va a paralizar el diafragma y el paciente se va a morir. ¿Ve? Entonces, es necesario que sepas que el músculo diafragma es importantísimo para el proceso de la respiración. ¿Ya? Listo, vámonos con caras del pulmón. A ver, el pulmón tiene 3 caras. Aquí está, facilito. La verdad es que, a ver, vamos a ver qué se está diciendo. A ver. Cuando te priva, le dice Diego, muy bien. Claro, también. Sí, también, por supuesto, perjudican a los pulmones. ¿Ya? Por supuesto, esto no te va a perjudicar si lo utilizas un día, 2 días. Hay personas que lo tienen por costumbre y he leído artículos que sí, este vapor es muy dañino también para los pulmones. ¿Ya? Listo. A ver, caras del pulmón. Cara costal. No creo que te pregunte, porque ¿qué te van a decir? La cara del pulmón que está pegado a las costillas. Cara costal. No, pues ya, muy fácil, ¿no? Eso será tu pregunta para tu examen de ingreso directo, ¿no? A la universidad. Pero ahora no, pues ahora no, ¿no? La cara costal, relación con las costillas. No creo. Pero al menos hay que saber que hay una cara costal. Esta cara, cuando lo vean del pulmón, es convexita, lisita, bonita, es, agarra, lisita es. Y en las personas viejitas se ven huellas del pulmón, no en jóvenes, ¿no? En el anfiteatro, pues hay un
montón de muertos ahí apilados. Yo recuerdo que era el delegado, y yo me encargaba de cerrar la puerta, ir, a veces limpiaba, a veces tenía que ir y voltear al muertito, porque cuando lo dejas ahí en el formol, hay que estar volteándolo, porque si no a veces se puede enmohecer, se descompone, así. ¿Ya? Entonces, ay, pues yo me chequeaba de todo y ahí veía pues que en los pulmones de personas que eran un poco más jóvenes no se veía mucho estas huellas de las costillas, pero mientras más viejitos eran, se notaba claramente que las costillas le dejaban ahí sus huellas a esta cara costal. ¿Ya? Listo. La cara que está abajo se llama cara diafragmática y no hay nada de interesante porque sabemos que el músculo diafragma está abajo del pulmón, por eso esa parte se llama cara diafragmática. Tampoco se la pregunta. Esta cara de aquí sí me importa. Esta sí puede ser pregunta de examen, la cara mediastínica. ¿Por qué? Porque la cara mediastínica es una cara que va a tener en su parte media a un agujero, el agujero del pulmón, chicos, el agujero del pulmón. ¿Cómo se llama? Al agujero del pulmón. A ver, hay que estar recordando, a ver, la mayoría de ustedes estoy seguro que ya tiene conocimiento, una base del tema, ¿ya? ¿Cómo se llama el agujero del pulmón? Iliopulmonar. Anótalo. ¿Qué es el iliopulmonar? Es el agujero del pulmón. ¿Y yo para qué quiero un agujero? Bueno, para que algo pase por ahí, ¿no? Entonces, por este agujero pasa una serie de estructuras que van a formar el pedículo pulmonar o el radix pulmonar. ¿Ya? Para el paso del pedículo. A ver, repito, a ver, de repente alguien por ahí está comenzando a estudiar y de repente se está traumando. Mira, este agujerito que vemos acá se llama iliopulmonar, el agujero, iliopulmonar. Y todo lo que entre por ese agujero y lo que salga por ese agujero se va a llamar pedículo. ¿Ya? ¿Y por qué no dice, pero por qué le ponen ese nombre? ¿No? Eso es para simplificar, chivolo. Porque mira, vamos a poner una lista de lo que forma el pedículo. Yo considero que sería bueno que te aprendas quiénes forman al pedículo, ya que se ha visto que en exámenes preguntan pedículos, no estaría de más, ¿ya? A ver, ¿qué cosa entra por ahí? ¿Qué sale por ahí? Por ejemplo, a ver, vamos a colocar con blanquito lo que ingresa, ¿ya? Por ahí ingresa un bronquio, el bronquio primario o extrapulmonar. Por ahí, señores, ingresa una arteria, la arteria pulmonar. Ahorita vamos a hablar de ella. Por ahí ingresa una arteria llamada arteria bronquial. Bronquial. Y pues también, por ejemplo, por aquí ingresan nervios. Nervios. ¿Qué más? Por ahí salen, por este agujerito salen las venas pulmonares. Venas pulmonares. Por ahí, señores, salen las venas bronquiales. Por ahí, por ejemplo, salen vasos linfáticos. Mira, es harto, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso es lo que estamos nombrando, ¿eh? En la universidad vas a tener que aprender cómo ingresan, en qué dirección ingresan, quién está delante de quién está abajo de quién y todo eso. ¿Ya? Mira, eso es. Es largo, ¿sí o no? Si te preguntan, a ver, ¿quién pasa por el ilio? Tú tendrías que hacer una lista de todo esto. Se nos acaba la saliva. Mejor se lo abreviamos todo esto como pedículo y se acabó. ¿Qué pasa por el ilio? El pedículo del pulmón. Ah, ya, está bien. ¿Pero qué es el pedículo? Mira, toda esta lista que estamos viendo ahí. Considero necesario recordar esto, chicos. Te pueden preguntar, ¿dónde está el ilio del pulmón? Así, mira, eso no es nada difícil, es una pregunta tajante, puntual y fácil. Tú marcarás en la cara mediastínica del pulmón. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tómenle fotito a esta parte. A ver, acá como subtítulo, irrigación pulmonar. Uno ve el libro de siempre y dice, profe, pero no hay irrigación pulmonar en el prospecto. Solo habla unas 4 o 5 líneas de pulmón, nada más. Sí, tienes mucha razón, pero me importa que sepas la irrigación, porque la irrigación está estrechamente relacionada con el corazón. Así que cuando hagamos corazón, ya vas a entenderlo, de dónde vienen los vasos y a dónde van los vasos, ¿ya? Entonces, esto está prácticamente una clase previa a la irrigación del corazón,
¿Ya? Me importa esto más que para respiratorio, me importa para el corazón. ¿Ya? Listo. A ver qué dicen. Me están comentando algo, claro, trabajar esto es bueno en una persona, dice. Del pulmón. Muy bien. El detalle es que este bendito pulmón tiene una irrigación bastante extraña, ¿no? Entonces vamos a colocar, a ver, con estito, a ver, para ayudarle a los babies, ¿ya? Para ayudar a los babies. Con estito creo que se entiende muy bien. Miren, acá vamos a elegir un órgano de irrigación muy sencilla, que es el riñón. Está mi riñoncito que tiene forma de frijolcito, ¿ya? Mi riñón tiene un vaso que está ingresando al riñón por su agujero. Él también tiene su agujero. Acá tiene un agujero llamado ilio, ¿no? Ilio renal, ¿ya? Por ahí, chicos, viene un vaso sanguíneo y va a ingresar ese vaso sanguíneo por ese agujero. Viene acá un vaso, perdón, ya. Viene acá un vaso e ingresa por ese agujero al interior del órgano para irrigar. Y luego se aprecia que otro vaso sale ya también. ¿Ya? Entonces vamos a poner flechitas para guiarles cuando repasen. Un vaso rojito ingresa, vaso azulito sale. Ahora, y uno dirá, profe, ¿por qué lo dibujas de color rojo y azul? ¿Es necesario que sea así? Sí, es un convenio prácticamente internacional, que cuando hablemos de vasos, ya lo hagamos de color rojito, es un convenio, no es que un vaso sea rojo, ¿ya? Ahora, la vena debe ser dibujada de color azul. Es un convenio, no es que sean así, no tienen esos colores, por favor, ¿ya? Entonces, una arteria, en este caso, se llama arteria renal, ¿ya? Vamos acá, arteria renal. Una arteria se caracteriza porque ingresa un órgano, no sale. Las arterias ingresan, chibolos, ¿ya? Las arterias ingresan y por convenio se escriben o se dibujan, ¿no? Se pintan de color rojo. La arteria por convenio trae sangre arterial, trae sangre arterial. Alguien se preguntará, y obviamente, profe, una sangre arterial es porque está dentro de la arteria, eso ya ni deberías mencionar, eso es lógico, pero ahorita vamos a ver que eso no siempre se cumple. O sea, primero, a ver, ¿qué cosa es una sangre arterial? Vamos a poner una sangre que tiene alta cantidad de oxígeno, alto en oxígeno. Eso lo vamos a ver más adelante en sangre, ¿ya? Pero vamos ya adelantándonos. Alto en oxígeno. No significa que no tenga CO2, sí tiene CO2, pero tiene más oxígeno que CO2. Eso es una sangre arterial. Y por lo general ese tipo de sangres viajan por arterias. Por lo general, no siempre. ¿Ya? Ahora, una vena, veamos con una vena. Una vena, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, será pues la vena renal, así se le llama, vena renal. La vena renal, chicos, sale. Las venas salen de los órganos, no ingresan a los órganos, salen. Por convenio se dibujan o se pintan de color azulito. Y también hay que recordar que las venas traen, ¿no? Traen o llevan, o lo que sea, ¿no? Sangre venosa, mira, ¿ya? Sangre venosa. ¿Y qué es una sangre venosa? Alguien dirá, es una sangre que está en las venas. No sería bueno que digas eso, porque no toda vena lleva siempre sangre venosa. Lo mejor y lo ideal es decir que una sangre venosa es aquella sangre que tiene una alta cantidad de CO2. Ponemos acá alto en dióxido de carbono. Eso es una sangre venosa. Y estas sangres les gusta viajar por las venas. Miren, esto sería prácticamente lo común y lo normal. Una arteria ingresa. Una arteria rojito. Arteria lleva sangre oxigenada. Vena al revés, ¿no? Venas salen, color azul, y la sangre que van a sacar o llevar es alto en CO2. Ya está. Es un mini resumen de cómo es que se dividen los vasos. El detalle es que eso no se cumple mucho en el pulmón y justamente por eso es pregunta de examen, porque no se está cumpliendo a exactitud este patrón. Acá vemos un montón de vasos que le están ingresando y saliendo del pulmón. No es como algo como el riñón, que ingresa uno y sale uno facilito. ¿Ya? Entonces vamos a eso, ¿ya? El pulmón tiene dos tipos de irrigaciones, ¿ya? Vamos a colocar acá. Primera irrigación, grandecito vamos a poner. Número 1, se llama irrigación
irrigación funcional. Es la primera irrigación que va a tener el pulmón. ¿Ya? Y comenzamos entonces, chicos, con esa irrigación. Miren, aquí abajito, verán, es el corazoncito. El corazoncito lo he partido por la mitad y veo que la mitad derecha es azul. Azul, ¿por qué será azul? Porque por esta parte va a pasar sangre venosa con abundante dióxido de carbono. Ahora se entiende, ¿no es cierto? El lado izquierdo del corazón lo he dibujado y lo he pintado de color rojo porque ahí estará pasando sangre arterial alta en oxígeno. Es por convenio eso. Eso también es una pregunta. Mitad derecha, azul del corazoncito y mitad izquierda, rojito. ¿Ya? Listo. Ahora, el corazón tiene cuatro cámaras. Cuatro cámaras. Acá tienen las famosas aurículas, lo voy a abreviar con A nada más, dos aurículas, y las que están abajo, recuerdas que se llaman ventrículos. A ver, voy adelantando algo de corazón. Los ventrículos bombean sangre, botan sangre. Las aurículas, como verán las flechas, reciben sangre. Eso también es una pregunta de cardiovascular. Repito, las aurículas reciben sangre. Y los ventrículos bombean o expulsan, como quieras decirlo, ¿no? Bombean o expulsan sangre. Ya. Comenzamos con el ventrículo del lado derecho. Aquí iniciamos, ¿ya? El ventrículo del lado derecho bombea sangre, pero está de color azul. Entonces, ¿qué tipo de sangre está bombeando el ventrículo derecho? Obviamente, sangre venosa. ¿Sí o no? Sangre venosa. Sigan la flecha, sigan la flecha, sigan la flecha. Y va a ir dirigida ¿a dónde? Al pulmón. Ah, o sea que una parte de mi corazón está bombeando sangre exclusivamente solo al pulmón. Por eso uno ya estará pensando y diciendo, ah, el pulmón es uno de los órganos que recibe más sangre en el cuerpo. Claro, es un órgano muy irrigado, ¿no? Por el corazón. Pero el detalle está eso, es sangre venosa y uno se da cuenta acá arriba que dice arteria pulmonar y uno pensaría que está mal esto, pero no es así. Es una arteria y según lo que hemos visto, el patrón nos dice que la arteria debería llevar sangre oxigenada y debería ser de color rojo. Pero al contrario, esta arteria lo dibujo de color azul porque no está llevando sangre arterial, sino está llevando sangre venosa. Es una arteria que se comporta como vena, ¿no? Ella se cree vena, es una arteria, pero ella se cree vena y lleva, señores, dióxido de carbono. Arteria pulmonar, vamos acá a escribir con pequeñito nada más para que alcance espacio, conduce sangre arterial. Raro, ¿no? Una vena que se comporta como arteria, ¿no? Perdón, ¿qué estoy volviendo acá? Al revés estoy colocando. Una arteria que conduce sangre venosa. Conduce sangre venosa. ¿Ya está? Entonces, repito una vez más, a ver. Una arteria que se comporta como vena. Debería llevar sangre arterial, pero está llevando sangre venosa. Una sangre venosa se caracteriza porque tiene una alta cantidad de dióxido de carbono. ¿Y para qué le estamos mandando tanto dióxido de carbono al pulmón? Para lo siguiente. Sabemos que el pulmón es el único órgano aquí en el cuerpo que tiene la capacidad de botar ese exceso de dióxido de carbono que hay en la sangre. Así que ingresa esta sangre venosa y vemos cómo el pulmón bota al CO2. Chau. ¿Eso cómo se llama? Hematosis. Eso hemos aprendido ya. Y una vez que bota el CO2, inmediatamente ya también ingresa el oxígeno. Ahora, esa sangre que estaba yendo al pulmón, que estaba prácticamente, podríamos decirlo así, sucia, ahora está limpiecita con bastante oxígeno. Miren, ahora esa sangre sale del pulmón por dos vasitos, como ustedes verán. ¿Cómo se llaman esos vasos? Venas. Bueno, está bien porque las venas salen, eso está bien, las venas salen. Pero ¿por qué está de color rojo estas venas? Porque siendo venas no van a sacar sangre venosa como normalmente debería ser, sino que claramente van a sacar y van a conducir
¿no? Conducen sangre arterial. Es otro caso especial. Dos venas, ahí son dos, ¿no? Las venas pulmonares son dos, chicos, por cada pulmón, no te olvides eso, ¿ya? Dos por cada pulmoncito. Conducen sangre arterial. Una sangre arterial es aquella sangre rica en oxígeno. Entonces, estos dos vasos son muy preguntados porque no están cumpliendo con el patrón normal. Mira, la arteria pulmonar trae sangre venosa. Raro, ¿no? Y las venas pulmonares llevan sangre arterial con mucho oxígeno. ¿Ya? ¿A dónde van a llevar? Sigamos la flecha. Lo van a llevar al corazón. ¿Quién va a recibir? Acabo de mencionar de antes. ¿Qué parte del corazón reciben? Las aurículas. Ahí está. ¿Qué lado exactamente? La aurícula izquierda es la que va a recibir esa sangre del pulmón, una sangre oxigenada que el pulmón nos está regalando. Eso es, chicos. Entonces, esta sangre que le hemos enviado al pulmón era para que el pulmón se alimente, para que el pulmón se oxigene. No, era una sangre sucia que le hemos mandado al pulmón para que el pulmón cumpla su trabajo, para que el pulmón realice su función. ¿Y cuál es la función del pulmón? Eliminar el CO2 y darnos oxígeno. Ah, ya, entonces por eso se llama irrigación funcional. ¿Quién le está trayendo sangre para que el pulmón realice su función de la hematosis? La arteria pulmonar. Esa es pregunta. ¿Ya? ¿Quién le da la irrigación funcional al pulmón? ¿No? La arteria, arteria pulmonar. Ella es quien le va a dar la irrigación funcional. Del 100% de sangre que recibe el pulmón, la arteria pulmonar le trae el 65%. Esa es una irrigación bastante, bastante. ¿Pero para qué? Para que el pulmón pues funcione. Para eso es esta irrigación. Pero ahora nos estamos olvidando que el pulmón también necesita comer. Nos estamos olvidando de que el pulmón también necesita oxigenarse. También quiere recibir su parte del oxígeno que él mismo ha producido. ¿Ya? Entonces, sigamos la flechita. Las venas pulmonares traían oxígeno a la aurícula izquierda. Ahora esa sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo bombea. Recuerden que los ventrículos bombean o expulsan sangre. Del ventrículo izquierdo va a salir una arteria grandota, la arteria más grande de todas las arterias que tenemos en el cuerpo. Se llama arteria aorta. Es una arteria gigante, ¿ya? Arteria aorta. Listo. La arteria aorta, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a anotar, ¿ya? Conduce sangre arterial, o sea, oxigenada, ¿ya? A todo el cuerpo, toditito, nadie se queda sin su oxígeno que este señor va a llevar. Mira, o sea, la sangre que el pulmón le envía, el corazón lo bombea a todo el cuerpo. Si el pulmón tendría la capacidad de bombear sangre, pues él nomás ya bombearía sangre pues a todo el cuerpo, ¿sí o no? Pero no es así, el pulmón no puede hacer eso, por eso su sangre lo envía al corazón y el corazón se encarga de bombear esa sangre oxigenada a todo el cuerpo. Es lógico, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿y el pulmón? No hay que olvidarnos del pulmón, no hay que ser desagradecidos. Si el señor pulmón nos está dando oxígeno, pues hay que darle pues también su oxígeno con una partecita, hay que darle a él, no hay que ser malagradecidos. Entonces, la arteria aorta manda una ramita al pulmón en agradecimiento. ¿Cómo se llama esa ramita? La arteria bronquial, así se le llama. ¿Ya? Uno pensaría, y de hecho muchos recuerdo en esa pregunta de examen pensamos que cuando decían arteria bronquial, se referían a una arteria que solo irrigaba al bronquio. Nada más, uno dice, a ver, la arteria bronquial irrigará solo al bronquio, pero no, irriga a todo el pulmón, ¿ya? Ponemos acá su nombre, arteria bronquial. ¿Qué es la arteria bronquial? Es una ramita de la aorta, de esta grandota, es una ramita. ¿Qué va a hacer la arteria bronquial? Conduce sangre oxigenada de vuelta al pulmón. ¿Sí? El pulmón no es nada corrupto, ¿eh? El pulmón no es un corrupto. Cualquiera diría, ¿no?
pucha, si yo produzco oxígeno, yo primero me agarro el oxígeno, ¿sí o no? Es lo más lógico. Pero este señor no dice, ya, yo voy a dar oxígeno a todos y después me mandan mi partecita. Es un ejemplo, ¿no? De nada, cero corrupción, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué le estamos llevando esta sangre oxigenada de vuelta al pulmón? Pues para que el pulmón se oxigene ahora, ¿ya? Entonces, miren, la arteria bronquial entra al pulmón trayendo sangre oxigenada. ¿Hay algo malo en eso? ¿Algo que no concuerda? No, está todo bien. Es una arteria que lleva oxígeno. Eso era lo que normalmente debería pasar. Está de color rojito, está ingresando, cumple con todas las expectativas de una arteria. Así que no hay nada que digamos así, wow, no sabía que era así. Como sucedieron los de arriba, ¿no? Los de arriba sí estaban al revés, ¿no? Estaban medio volteaditos, están en las patas. Pero la arteria bronquial no. La arteria ingresa y le da, amigos, células del pulmón, tomen su oxígeno. En agradecimiento, tomen, gracias. Ahora las células del pulmón le dicen, amigo, un favorcito, tenemos nuestros desechos, te lo puedes llevar, claro. Y mira, bota su CO2. El pulmón, como cualquier otro órgano, también va a tener su CO2, desecho. Y lo va a enviar a la basura. ¿Y cómo sacamos ese CO2? Por las venas bronquiales. Y las venas bronquiales al final terminan en el sistema de las cavas para ir y entrar a la aurícula izquierda. Perdón, aurícula derecha. Y ahí terminó todo. ¿Ve? Entonces, hemos visto que hay una irrigación que se encarga de llevar sangre al pulmón para que el pulmón trabaje. Trabajador. Pero también hemos visto otra irrigación que se encarga de alimentar al pulmón. Se llama irrigación nutricional. Le lleva oxígeno y nutrientes. Acá vamos a poner y nutrientes. ¿Quién le lleva ese oxígeno y nutrientes? Yo recuerdo que en esa pregunta, pues, la mitad siquiera falló en eso. Porque decía, ¿quién es la arteria que le da nutrientes y oxígeno al pulmón? Casi la mitad marcó, obviamente, pues la arteria pulmonar. Qué pregunta tan fácil, todavía lisos marcan. Pero se olvidaron que la irrigación funcional está dada por la arteria pulmonar. Y quien realmente le da de comer es la arteria bronquial. Entonces, nadie se imaginó pues que la respuesta era arteria bronquial, porque nos preguntaron por irrigación del pulmón. Y cuando leyeron arteria bronquial, pensaron que era una arteria que solo le daba irrigación al bronquio, nada más. Pero no, recuerda que arteria bronquial da irrigación a todo el pulmón, a pesar de que su nombre solo sugiera que le da sangre a los bronquios, pero en realidad le da sangre a todo el pulmón. Arteria bronquial, ¿ya? Arteria bronquial. ¿Cuánto de sangre le traen, no, estos señores? No mucho, no mucho. Solo para que se alimente y se oxigene. 35% de toda la sangre que recibe. ¿Quién le da más sangre? La arteria pulmonar. O sea, prácticamente, por no decir, lo estamos explotando al pobre pulmón. Le hacemos trabajar más y le damos menos con algo así. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora sí, tómenle fotito a esta parte. Membrana Hay serosa, encima. membrana serosa, eso no te olvides, esa es la palabra clave, membrana serosa, que cubre a los pulmones, eso es lo que hace, cubre a los pulmones y a la cavidad torácica. Bueno, con que recuerdes que es una membrana serosa y que cubre a los pulmones, creo que me basta con eso, ¿ya? Membrana serosa, cubre a los pulmones y ya está, eso es todo, ¿ya? Ahora, hablemos un poquito más. A ver, vamos a suponer y vamos a irnos a ese caso de esa pregunta de examen de ordinario, ¿ya? Que decía lo siguiente. Primero, en este gráfico que vemos al lado izquierdo, a ver, al lado izquierdo, podemos observar al pulmón, acá pintado de color rosadito, ¿no? Rosadito, y podemos apreciar que hay una membrana que está envolviendo y está pegada directamente al pulmón, es esta de color anaranjadito. ¿Cómo se le llama? Se le conoce como pleura visceral. Así se le llama, pleura visceral. Pongamos un nombrecito.
pleura visceral. La pleura visceral es esto, ¿no? Es una membrana serosa, obviamente, es una serosa. Pero lo más importante recordar aquí es que esta serosa está envolviendo al pulmón y está pegado al pulmón, ¿no? Esta membrana está pegada al pulmón. Sí o sí, está pegada al pulmón. Y como está pegada al pulmón, ni siquiera se puede separar, ¿eh? No se puede separar. En términos anatómicos diríamos, no se puede diseccionar. No se puede diseccionar. Diseccionar significa separar, dividir algo. Entonces yo, si intento separar esta pleura, no lo voy a poder hacer. He intentado una vez, ¿no? Tenía el pulmoncito, le he intentado sacar la pleura, y en el texto, en el libro que leo, pues decía que no se puede diseccionar, y compruebo exactamente, no lo puedo hacer. No sin malograr mi pulmoncito. Claro, se puede despegar poco a poco, pero malogras tu pulmoncito, ¿no? Entonces hay que estudiarlo bonito y hasta hacer eso lo vas a malograr, ¿ya? La pleura visceral es lisa. Es una membrana bien lisa y brillante. A ver, vas al mercado y ves un pulmón de un mamífero cualquiera y te vas a dar cuenta que es una superficie muy lisita y parece un espejo. Esa es la pleura visceral, chicos. Lo que estás viendo es la pleura visceral. La pleura visceral es inervada, lo que hace que entonces tenga sensibilidad, ¿no? Inervada, presenta sensibilidad. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, en realidad tu pulmón, chibolito, no tiene una inervación que pueda captar, por ejemplo, lesiones y te pueda doler. El pulmón no duele, chicos. ¿Ya? El pulmón en sí, purito pulmón, no duele. ¿Ya? No tiene la capacidad. O sea, una lesión que tengamos ahí no nos dolería. ¿Ya? Pero quien sí le da esa sensibilidad es su cubierta, su ropita. Ese sí es doloroso. Es como el hueso, ¿no? Cuando uno se fractura un hueso, pues es un dolor agudo terrible, terrible, ¿sí o no? Pero resulta que no tiene receptores del dolor. Y entonces, ¿por qué nos duele un hueso cuando se rompe? Porque el hueso tiene membranas que lo cubren. Y esas membranas que lo cubren, que están por fuera y también tienen por dentro, sí son inervadas. Y cuando un hueso se rompe, obviamente esas membranas también se lesionan y el dolor es terrible. ¿Ya? Lo mismo pasa con el pulmón. La sensibilidad que tiene el pulmón no es en sí por el mismo pulmón, sino por la pleura que lo está cubriendo. Esa es en todo caso, pues la que comenzaría a doler si es que habría una lesión aquí. ¿Ya? Listo. Vamos con la otra. Creo que voy a resumir aquí, ya no voy a explicar tanto esta parte. Vamos a resumirlo, ¿ya? Tenemos lo siguiente. La pleura visceral resulta que no cubre en su totalidad al pulmón. Rayos. Hay una parte que no está cubierta por pleura visceral, ¿ya? Anotamos eso. Cubre al pulmón, excepto, ¿ya?, a nivel del agujero del pulmón. ¿Cómo se llamaba el agujero del pulmón? Ilio pulmonar. ¿Ve? A ver, ¿dónde está el ilio? Acá sí te estaciona. Ahí está, mira. El huequito. Y ahí ustedes pueden apreciar claramente que la pleura se da la vuelta. Eso lo llamamos reflejos. Está cubriendo bonito, bonito el pulmón. Llega el ilio y se da la vuelta. Mira. Se despega del pulmón. Lo mismo pasa aquí. Está viniendo y mira, ¡pum!, se da la vuelta, se despega del pulmón. O sea, primero estaba cubriendo el pulmón y a nivel del ilio se despega del pulmón para ahora ya no cubrir al pulmón directamente, sino ahora ir a cubrir otras partes. Por ejemplo, se pega a tus costillitas. Cuando abres la cavidad torácica, vas a abrir la cavidad torácica, vas a sacar todos los órganos de ahí, vas a ver las costillas y vas a ver que toda esa parte tiene una membrana también así, lisita y brillante. ¿Qué es eso? Estás viendo la pleura parietal. Esa es. Que es simplemente la misma pleura visceral, solo que esta vez ya no está pegada al pulmón, sino está pegada a otras partes. Esa es
la pleura parietal. Pero es lo mismo, chicos, es lo mismo. Solo que uno está pegado al pulmón y el otro no, nada más. Parietal. Pleura parietal. ¿Ya? Entonces ponemos aquí, no está pegada al pulmón. No está pegada al pulmón. También, señores, es lisa, por supuesto, como es la misma pleura, es lisa y brillante, como un espejo. También vamos a colocar acá, también es inervada, está inervada. ¿Ya? Lo que obviamente significa que este señor presenta sensibilidad. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces simplemente es eso, una pleura que está pegada al pulmón y otra que no está pegada al pulmón. Punto. Y entre las dos pleuras se genera un espacio. ¿Ven? Un espacio donde vive mi pulmón. Eso es lo que de antes vimos como el espacio pleural o cavidad pleural. A ver si regresas a esa fotito, si lo tienes ahí a la mano, la primera diapositiva de pulmón. Ahí dice, ¿no? ¿Dónde están los pulmones? En las cavidades pleurales. Esto es, chicos, esto es parte que vemos aquí que estamos señalando con esa flechita de color rojo. Es la famosa cavidad o espacio pleural. ¿Ya? Cavidad pleural. Pleural o espacio pleural. Mira. Entonces, ¿qué es el espacio pleural? Es simplemente el espacio que se forma entre las dos pleuras. Así de simple. Eso es. ¿Ya? Espacio. Ya espacio que se genera entre las dos pleuras. ¿Ya? Y donde se ubica el pulmón. ¿Eh? Así de simple. Ese es el espacio pleural. El detalle es que este espacio no debe tener agua, ni aire, mucho menos sangre ahí. Esto debe ser vacío. Vamos también a notar eso. El espacio pleural es un espacio vacío. Espacio vacío. Ni siquiera hay aire, chibolo, allá. No hay ni aire, nada. ¿Por qué? Si acá habría agua, esa agua aplastaría el pulmón y lo desinfla al pulmón, colapso pulmonar. Y si hay aire, ¿qué tal, por ejemplo? No sé, me fracturé las costillas y una costilla perforó mi pulmón y el aire salió por ahí. Ese aire también va a aplastar al pulmón y va a evitar que el pulmón se pueda inflar. Peor si ahora pues sangre aquí, aplastamos al pulmón y colapsamos al pulmón. Entonces por eso digo acá no puede haber nada, debe estar vacío, ¿ya? Porque si hay algo aquí como aire o líquido, vamos a evitar que el pulmón se infle correctamente. Pero el problema está en lo que dice acá abajo. Acá dice que tiene líquido. Y alguien dirá, profe, pues total, ¿está vacío o tiene algo? Bueno, sí tiene un líquido, pero el líquido no lo llena, no lo va a llenar. El líquido solamente está mojando las pleuras, solo las moja, las humedece. ¿Para qué? Para que las pleuras no se raspen. Claro, el pulmón está que se infla y desinfla, infla y desinfla, y por ende la pleura visceral con la pleura parietal van a chocar, ¿sí o no? Ahora, estas membranas dice que son inervadas, muy sensibles. Si las membranas chocan, raspan, se van a raspar, se van a dañar y te va a doler muchísimo el acto de la respiración. Muchísimo te va a doler. Para evitar que esto suceda, le colocamos el líquido pleural, que ojo, repito, no lo llena, sino solo lo baña. Ese líquido lubrica a las pleuras. No podemos evitar que las pleuras choquen entre sí, eso no se puede evitar. Pero sí podemos evitar que las pleuras se raspen. ¿Ya, señores? Entonces, en ese caso, vamos a tener un lubricante. Es el líquido pleural. Aquí va a estar. ¿Ya? Una vez una alumna me preguntó, profe, ¿y quién produce el líquido? Aquí está la respuesta, miren. La misma pleura. La misma pleura es quien va a producir ese líquido. Acá hemos dicho que las pleuras son cerosas.
¿Y qué es una serosa? Eso lo vamos a ver mejor en digestivo, pero ya vaya aprendiendo qué es una serosa. Mira, este dibujito que he hecho es una serosa, ya para terminar. Una serosa está formado por una capa de células planas llamada mesotelio y debajito otra capita de tejido conectivo. Esto que ves aquí, eso es una serosa. Qué fácil, ¿no? Es una serosa. Mesotelio más tejido conectivo. Eso es una serosa. Eso es la pleura. Y las células del mesotelio, mira, acá se ven unas flechitas que indican que ellas son quien va a producir ese líquido. O sea, la misma pleura genera su propio lubricante para que estos no se raspen. Pero hay veces se pasan, ¿no? A veces puede que las pleuras estén inflamadas, puede ser por una infección, problemas pulmonares o problemas cardíacos incluso, que puede hacer que haya más líquido de lo normal, como se ve en el dibujo superior del lado derecho, en el cual, mira, acá vemos que hay demasiado líquido que está empezando a aplastar a los pulmones y evitando que este funcione correctamente. Entonces, hay que drenar por una toracocentesis, así de simple. ¿Ya? Listo, señores, ahora sí, vamos a tomarle su fotito. Y con eso hemos dado fin, señores, a este tema, que es sistema respiratorio. Y ahora vamos a ingresar al tema de aparato digestivo. ¿Ya? Entonces me dan unos minutitos, por favor. Profesor.